Agradecemos a nuestro patrocinador de este episodio, Quinta Millennium, con 3 quintas en Monterrey muy céntricas y con hermosas albercas, estancias y juegos de mesa profesionales. Visítalos en Facebook como Quinta Millennium o en cualquier otra red social. También cuentan con WhatsApp 8117837590. Di la palabra clave cosita y te darán una promoción especial. Recuerda Quinta Millennium en tus mejores eventos. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast Cualquier Cosita. Mi nombre es Enrique González y les recuerdo que si no se han suscrito, suscríbanse, denos like, si pueden compartir el video también, nos ayudarían bastante. Hoy estamos con Héctor Leal, bienvenido. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos, por tu tiempo. Héctor Leal, pues es un músico, es un productor, y pues vamos a estar platicando de cualquier cosita, acerca de esos temas. Y pues bueno, Héctor Leal, ¿nos podrás platicar un poquito de cómo entraste al mundo de la música, a todo este tema de instrumentos, de producción? ¿Desde chiquito te interesó? ¿Desde cuándo, más o menos? Claro que sí. Bueno, primero, antes que nada, un agradecimiento por la invitación, y un saludo a toda la audiencia. Esperemos que el programa sea entretenido para ellos. Sí, no, hombre, gracias. Fíjate que sí, yo empecé, estuvo chistoso, ¿no? Porque yo quería, yo ya tengo 54 años ahorita, Okay. pero me pegó la onda de querer estudiar música, o de querer aprender, no tanto de estudiar, de querer aprender música a los 13 años, pero yo quería ser trompetista. En aquel entonces me influyó mucho un músico comercial, como de jazz comercial, que se llama, o se llamaba, no sé si todavía viva, Herb Alpert, que era un trompetista de los años 80. ¿verdad? Good evening. I'm Herb Alpert, and welcome. Herb Alpert is a cultural icon. Funky. Herb Alpert is always the coolest person in the room. He's always just Herbie. Tijuana Brass became that universal sound. It's the happiest music in existence. I was born in Royal Heights, east of LA. My father came to this country. Okay. Y mi papá me dijo, sí, está bien, pero la trompeta es muy ruidosa. Entonces me compró una guitarra y por ahí me fui ya. Entonces ya nunca aprendí a tocar la trompeta, pero tomamos la guitarra. Estaba el propósito de un instrumento, pero pues te cambiaron ahí la jugada, ¿no? Sí, bueno, es que en aquel entonces, pues fíjate, yo soy de los... me pescó la adolescencia en los 80s y pues la influencia del rock, pues digo, en los 80s. Era el máximo. Era lo máximo, ¿no? Sí. Okay. Era lo máximo, sí. ¿Cuáles se escuchaban más o menos en ese entonces? Híjole, fíjate que yo estaba en secundaria, empezando secundaria y no, pues en aquel entonces yo escuchaba Iron Maiden, escuchaba pues de todo, ¿no? Pero Iron Maiden, Men at Work y luego AC/DC, pues lo que salía en aquel entonces había una estación de radio aquí que se llamaba RGN-TV, me imagino que no la conociste, pero la dirigía, se llamaba RG. Y luego hicieron un programa de RGN-TV que era una emulación de los MTV de Estados Unidos, ¿no? Y la dirigía un locutor de aquí de la localidad que se llama Adrián de la Peña. Okay. ¿Verdad? Y bueno, ahí tocaban música de todo, digo, desde heavy metal hasta algo muy pop, ¿no? Entonces, pues la generación mía, pues crecimos muy uniformes, porque a diferencia de los tiempos de ahorita que hay, con el internet tienes acceso a cualquier cantidad de artistas y de estilos. En aquel entonces, pues básicamente había un par de estaciones, que era la 99, si no me equivoco, la D99, y una que se llamaba Stereo Rock, que desapareció hace bastante. Y entonces, todos crecimos más o menos con las mismas influencias, ¿no? Okay. Pero se escuchaba, te digo, desde Iron Maiden, había un grupo muy bueno de aquí en Monterrey que se llamaba Raxé, que se lo recomiendo, lo busquen, fue de los
iniciadores pues era como heavy metal. De aquí, y empezaba la cuestión de los grupos locales, poquitos, pero empezaban, muy influenciados por la música que se escuchaba o se veía en MTV de Estados Unidos. Ya es que aquí esa influencia estadounidense pues ha sido muy grande, ¿no? ¿Y por qué trompeta? Si casi lo que más escuchabas, pues en ese entonces era más rock, más ese tipo de giros, ¿por qué él te pegó la curiosidad? Te digo, me gustaba mucho ese trompetista, Herb Alpert. Que era un jazz muy comercial, muy ligero, no era muy profundo y nada, pero me gustaba mucho cómo sonaba, y a esa edad, pues te influyes. Wow. Y eso que era edad corta, ¿verdad? Para escuchar jazz, pues no es algo como que, bueno, ahorita no es algo como normal, ¿verdad? Sí, bueno, también digo, como te comento, era un jazz muy ligerito, no era un jazz así, denso o muy mental. Era más así como estar escuchándolo en tu casa para estudiar o algo así. Sí, era, a lo mejor ahora a la gente le podría llamar música de elevador, ¿no? Sí, música ligerita. Ya. Y bueno, cuando entraste ya a lo de la guitarra, ¿cómo empezaste primero? ¿En un grupo? ¿Empezaste tú solo? ¿Qué empezaste a hacer? No, fíjate que tuve un maestro, mi maestro Agustín, que lo dejé de ver hace mucho. Él me enseñó, ¿qué te diré? Tenía una clase semanal con él y estuve con él como, yo creo que un par de meses, 2-3 meses, y luego se tuvo que ir a Mazatlán a vivir allá. Yo creo que él era músico profesional en aquel entonces, ¿no? Y ya no lo volví a ver, pero me enseñó a leer la partitura, ¿no? Entonces yo empecé como con una formación un poco clásica, con lectura de partitura, y como ya sabía leer, entonces y ya no tenía maestro, lo que hice es que me iba a las tiendas de música de aquí de Monterrey, de la localidad, y compraba las partituras de canciones que yo conocía, ¿no? Entonces ahí las sacaba ahí, poco a poco, y luego ya vas desarrollando el oído y también empiezas a poner los discos ahí para empezar a copiar los sonidos que escuchabas. En aquel entonces era una guitarra acústica, yo no tenía guitarra eléctrica. Realmente la guitarra eléctrica, que ahorita es mi instrumento principal, ya la tomé ya cerca de los 20 años, 19, 20 años. Así es. Y desde ese entonces le seguiste con la guitarra eléctrica. Desde ese entonces le seguí con la guitarra eléctrica, sí, pero no tenía todavía era autodidacta o yo solo, digo, con partituras que compraba en las tiendas, sacaba las canciones. Todavía no me dedicaba de lleno a la música. Cuando me presentaron contigo, venía ahí en el contacto como rock scientist, científico del rock, sí. Y me llamó mucho la atención. Tú, en esta experiencia que has tenido en todos estos años, pues, ¿por qué te dijeron así? O sea, ¿por qué te llaman así? ¿O por qué te pusieron así ese apodo? Fue un nickname de redes. ¿Sí? Me lo puse yo solo, básicamente. Y me lo puse yo solo porque antes de estudiar música, te digo, yo estaba aprendí música a tocar la guitarra a los 13 años. Y luego sigues tu formación normal, secundaria, prepa, etcétera. Y en la carrera, pues estuve en la Facultad de Físico-Matemáticas. Ahí estudiaba, y pues la carrera de física, ¿no? Entonces, pues es una carrera científica, ¿no? Uh-huh. Entonces, me encantan no me gradué de física y nada, pero me gusta bastante lo que es la física y la ciencia en general, ¿no? O sea, me llama mucho la atención, entonces... Pues las dos. La combinación de las dos. Es correcto, pues. Así es. ¿Y te enfocaste únicamente a rock o también a otro tipo de género? ¿Y también en algún otro instrumento o pura guitarra y puro rock? No, fíjate que... sí, lo que fueron mis años, los primeros años, básicamente era mucho el rock, la influencia que tenía. Pero del rock vas
vas aprendiendo otros estilos y pues luego me llamó mucho la atención el blues y luego me llamó mucho la atención el jazz, que a pesar de que el jazz muy light, muy ligero, fue lo que en un principio me introdujo, pero perdí ese contacto con el jazz unos años y ya volví a tomar el interés ya, no sé, 10 años después o un poquito menos, 8 o 10 años después. Yo creo que es una evolución un poco natural. Ok. Sí, porque pues también vas queriendo experimentar otras cosas. Ahorita ya lo que está muy de moda, pues es lo que antes ni se escuchaba y pues también cada década va evolucionando la música o va recordando otra música, por decir, los géneros de música de corridos tumbados, pues es muy similar a las rancheras que se escuchaban antes. Es lo mismo. Nada más que pues diferente contexto de las músicas, como que otro tipo de ritmo. ¿Tú qué opinas de esa evolución a la música de hace 40 años? A la música actual, que ya es más tipo reggaetón, que ya es más tipo corrido tumbado o así, ¿verdad? O sea, ¿a qué crees que se deba todo eso? Fíjate, yo sí separaría un poco el reggaetón de los corridos tumbados. No me dedico a ninguno de esos dos estilos, no los practico, no los consumo tampoco. Pero lo que te puedo decir es que el corrido tumbado por lo menos tiene la virtud de que es tocada con instrumentos y en tiempo real, ¿verdad? Ya. A diferencia del reggaetón o lo electrónico, que se apoyó demasiado totalmente en sonidos, en loops, en samplers, sí, cosas más de computadora. De computadora, ¿no? Exactamente. Y el corrido tumbado, no, el corrido tumbado sí lo tocan. Yo creo que a lo mejor a las nuevas generaciones a lo mejor le haría falta un poquito escuchar lo que hacían los músicos hace 50 años, ¿no? Porque yo escucho los corridos tumbados y principalmente veo que lo que les llama atención es el slap que hacen con el bajo, porque hay dos bajos. Es un bajo que hace la función de bajo y otro que está haciendo la función, pues más bien como rítmica, ¿no? Que es un contrabajo que lo slapean y su sonido es más percusivo que de sí, bajo. es el que retumba más de No, o sea, que hacen... ya, es la otra. Sí. El bajo es el que retumba más, sí. y el otro es como que es un poquito más de ritmo. Sí, el otro básicamente son sonidos percusivos. Ok. Entonces, pero en realidad los músicos ya venían haciendo cosas de ese tipo. Digo, y ahora los guitarristas también, hay guitarristas que rayan en lo virtuoso, ¿no? Y eso es un poco lo que nos llamaba la atención a los chavos de mi edad, ¿no? La guitarra virtuosa, aunque venía mucho de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, yo en secundaria, yo me acuerdo que si eras guitarrista y no te sabías una canción de Van Halen, era como que, no sabes tocar la guitarra, ¿no? Y realmente Van Halen es difícil de tocar. Claro. Sus solos que son difíciles realmente. Sí, no, pues cada generación yo creo que va cambiando conforme también la tecnología les permite, pero se están olvidando de cosas muy bonitas, más austeras, más artesanales, por así decirlo, que es pues la música con instrumentos, tanto la regional como pues la de Inglaterra, la de estadounidense. O sea, hay algunas músicas muy bonitas y luego te pones a ver la letra y no, hombre, por decir en el rock también, pues yo me acuerdo de varios grupos que tienen letras muy profundas también, o sea, que te pones en realidad a escuchar la letra y pues son historias o pláticas como que muy interesantes y ahora pues la música, yo pienso en ese aspecto de la letra que se ha hecho muy simple, muy sencilla, ¿verdad? Pero pues al final de cuentas también genera muchos ingresos y genera mucha tendencia. Claro, bueno, vivimos en una lógica de mercado, ¿verdad? Entonces, la música no se escapa a esta lógica de mercado. Y sí ha habido una diferencia entre lo que es arte y lo que es espectáculo, ¿no? El espectáculo sigue una lógica de mercado.
Por ejemplo, mi hipótesis de por qué la música se simplificó tanto era, no sé, si tú te ibas antes, cuando eran las orquestas, ya sea de jazz, ya sean de danzón, ya sean latín o de salsa, etcétera, eran bandas bastante grandes, ¿no? Con 10, 12 músicos. Entonces, el costo de producir música en ese formato y luego transportarlo, imagínate, para transportar una banda que diera una gira mundial o en un país, etcétera, pues era muy costoso, era aviones para 20 personas y hoteles para 20 personas, comidas para 20 personas. En cambio, si traes a una persona que canta reggaetón, a lo mejor es él y un par de personas más. Sí, sí, sí. Incluso el corrido tumbado, no sé, yo he visto las configuraciones, no pasan de 3, 4 personas. Ok. Incluso, no sé, en los corridos tumbados hasta ya prescinden, por ejemplo, de una sección rítmica, ¿no? Entonces son 2 guitarras, un bajo y el cantante, ¿no? Okay. Incluso la música de banda todavía sigue un poquito el formato anterior, donde son formatos grandes y al ser grandes son caros. Entonces la industria, ¿qué es lo que busca? La industria generalmente lo que busca es maximizar la ganancia y si pueden maximizar la ganancia reduciendo el número de integrantes, pues lo van a hacer. Sí, en cuestión de negocio, pues funciona, y también, pues lo que ven la moda, o sea, yo insisto en que en las redes sociales, pues ponen ahí un videíto, aunque sea muy, muy cortito, pero con alguna canción muy de moda, y pues no, se hace viral y pues la escucha mucha gente, pero se ha estado perdiendo, yo creo que mucho lo de la música, pues con instrumentos, en realidad, incluso de rock, pues aunque es pequeño el grupo, pues tiene mucho, o sea, necesita mucha habilidad la persona, sí, el músico. Por decir, yo que me encanta Guns N' Roses, pues sabemos que Slash, oye, pues tiene algunas canciones que pues no cualquiera las puede tocar también, es correcto, ¿verdad? Sí. Y pues te pones a ver que el bajo, que la batería, etcétera, y pues tiene su área, pues, de artista, ¿verdad? Que no es cualquiera, y ahora pues es como que es más algo más como que mucha gente como que lo tiene muy marcado ese mismo ritmito, ¿no? Ya nada más le cambias cualquier cosita y pues ya nada más le cambiaste tantito el tono y pues ya puedes hacer otra canción. Y antes no era tanto así. ¿Qué piensas? Yo creo que tiene que ver con la tecnología y con la inmediatez a la que la tecnología te acostumbra a la gente. Tocar un instrumento requiere mucha paciencia porque sobre todo hay instrumentos a lo mejor un poquito más difíciles, otros más fáciles, pero sentarte en una batería, sentarte a tocar una guitarra, no la puedes hacer sonar bien en las primeras 2 clases. De hecho, en las primeras, no sé, meses a lo mejor suenas mal y todo mal pisado y fuera de tiempo y te equivocas de trastes, etcétera. Entonces, esa paciencia y esa resistencia o tolerancia a la frustración es característico de cualquier músico. De hecho, si me oyen, los músicos son de los más resistentes a la frustración, porque muchos de ellos estuvimos a lo mejor años tratando de hacer que sonara más o menos el instrumento, y a lo mejor después de años lograste empezar a sonar como uno pensaba que debería sonar la música, ¿no? O sea, o quieres aprender canciones de cierto artista o grupo y agarras la guitarra y bien emocionado y dices, ay, híjole, pues no suena muy parecido a lo que yo escucho en el disco, ¿no? Y lograr ese sonido que escuchas en el disco a lo mejor te va a llevar 2, 3 años o más. Entonces requiere esa tolerancia. Okay. Y con la tecnología ahora pues estamos muy acostumbrados a que con un botón ya empieza a sonar. De hecho, a mí me llama mucho la atención de un fenómeno que yo veo ahora, digo, como soy maestro también de producción, veo que tengo muchos alumnos de producción que quieren aprender a hacer música, pero no saben tocar nada. Entonces,
todo lo hacen con la computadora. Y he visto, por ejemplo, escuelas de nivel mundial como Berkeley, en Estados Unidos, que es un referente a nivel mundial, ya tiene una licenciatura en, no sé cómo llamarle, en PC o en laptop. O sea, en la que tu laptop es Tu instrumento. tu instrumento, Wow. ¿verdad? Entonces, ay, canijo, o sea, sí van cambiando las Las formas. y los estándares de cada generación. Pues digamos que es el instrumento más moderno ahora, ¿no? La laptop, la computadora. Pues sí. Pues, ¿qué otro instrumento más moderno hay que ese, verdad? Puedes hacer prácticamente cualquier sonido. Puedes hacer prácticamente cualquier sonido, sin embargo, ahí vemos los puristas que dices, no, pues yo sí sé distinguir cuando es una... Sí, no, y te sirve bastante, pues no es lo mismo saber la teoría que también tener la práctica, ¿verdad? De, oye, pues aunque tengas este sonido de bajo, oye, si tú lo practicas, si tú lo haces, si tú lo escuchas bien, pues detectas más, incluso hasta frecuencias que no detectarías si lo escuchas en una computadora, a que si lo escuchas aquí con un instrumento, ¿verdad? O sea, Claro. sí tiene, vaya, si te quieres ir a lo más de calidad o lo más arriba, pues tienes que darle también una probadita a la práctica, ¿no? No, claro, y aparte, la música en vivo, o un instrumento tocado en vivo, tiene esa interacción con el público, ¿no? Entonces el músico sube y baja la dinámica de la música en cuanto a volumen o incluso en cuanto a tiempo, en función de cómo va reaccionando el público. Entonces, eso obviamente una computadora no te lo va a dar. Una computadora te va a dar siempre la misma, Sí. O lo la misma más respuesta. popular también, o sea, porque puedes buscar sonidos de este tipo, ¿no? Y pues te ponen un sonido, pero pues no sabes que hay otros 7 que van en medio de ese sonido y el otro, ¿verdad? O sea, Claro. yo no soy experto para la tecnicidad, pero me imagino que va por ahí. Y también que ser un músico, yo al menos, y me interesa bastante el tema porque siento que los músicos van agarrando cierta habilidad diferente a alguien que no es músico, o sea, que tienen también mayor coordinación, mayor, o sea, procesas ciertas informaciones, mejor que una persona que no toca el instrumento. ¿Tú crees, tú has notado eso, esas diferencias? Bueno, sí puede ser porque estás, digo, hay estudios donde dice que cuando estudias música, desarrollas muchas áreas del cerebro que normalmente no se desarrollan o se desarrollan a un nivel más tranquilo. Y sí, la verdad es que, por ejemplo, un músico que se dedica a la música a lo mejor, no sé, trae en su mente 200, 300 o más canciones y de entrada pues la memoria pues ya la estás desarrollando, ¿no? La capacidad de escuchar detalles que para el resto de la población a lo mejor pues no pasan desapercibidos, ¿no? Y el músico sí tiene que decir, oye, mira, ahí hizo, en lugar de hacer tarará, hizo tarará. Diferencias que son muy sutiles para el resto de la gente, para un músico empiezan a dejar de ser sutiles y empiezan a ser más evidentes. Entonces, si desarrollas esos habilidades de observación o de escucha, que el resto de la gente pues, no tiene tan desarrollados en la generalidad. Sí, en las personas. ¿Y crees que hay algún instrumento que sea más fácil y otro instrumento que sea más difícil? ¿O todos los instrumentos tienen su nivel de complejidad? ¿Cómo la...? Híjole, fíjate. Por ejemplo, yo te puedo decir, el piano. Uh-huh. El piano es muy fácil porque es muy gráfico. Y si tú tocas puras teclas blancas, va a sonar bien. Lo que toques en puras teclas blancas va a sonar bien, que es una escala de do. Pero también es de los más difíciles si lo quieres llevar a un nivel avanzado. Como por ejemplo, pianistas de jazz. Hay cosas que hacen complejísimas en el piano. O de Beethoven o algo así que tienen algunas... Rachmaninoff, etcétera. O sea, hacen cosas bien complejas. Sin embargo, es uno de los instrumentos que cuando los niños empiezan a aprender música, pues le ponen el piano, porque es muy gráfico. Entonces, hacer sonar bien a un piano es fácil. Hacerlo sonar
grandioso, es muy difícil. Pero hay instrumentos que son muy difíciles, por ejemplo el violín. El violín, para hacerlo sonar, te va a llevar mucho tiempo. Okay. Si no va a sonar como gato Gritando. Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. La puerta abriéndose, ¿no? Exactamente. Okay. Entonces, el violín es difícil desde el principio. Okay. En general, los instrumentos de cuerdas son difíciles. Yo creo que el más difícil de los instrumentos de cuerdas sería, a lo mejor, el violín. Okay. La guitarra clásica también es difícil. La guitarra eléctrica es algo parecido al piano. Tiene un poquito más de facilidad al tocar en un principio. Te aprendes unos acordes o te aprendes 12 rolitas que sean fáciles y ya la haces sonar. Pero si ya la quieres llevar a un extremo de tocar, no sé, Steve Vai o Joe Satriani, Van Halen, etcétera, pues ya se convierte en un instrumento bastante difícil. Ok. Pero si tú tuvieras que decir, oye, mira, estos son los 2, 3 más fáciles para que cualquier persona los pueda tocar, y los 3 más difíciles como para hacer una comparación, por decir, no, se me ocurre a mí la flauta, por ejemplo, que tiene poquitos agujeritos y pues que en realidad se ve muy sencillo. ¿Tú cuáles piensas que son los más fáciles? Sí, la flauta dulce. Okay. La flauta dulce es la que... Tambores también hay... Digo, tiene su chiste todo, ¿verdad? Sí, bueno, es que los tambores parece que nomás le pegan así, pero pues tiene su técnica con los dedos y... Sí. La batería puede ser fácil. Por ejemplo, también hay estilos. El rock es muy fácil de tocar en la batería. Pero otros estilos, como el jazz, ya se vuelve muy complicado tocar la batería. O estilos latinos. Ok. Son difíciles de tocar en la batería. Sí, pues como decías, puede tener un nivel de dificultad muy leve y con el mismo instrumento a un nivel de dificultad muy alto. Es correcto, sí. Ok. Y de los más difíciles que tú creas que hay ahorita, no sé, en una orquesta. En violín. Violín lo pones como el top. Sí, de hecho el violinista en las orquestas es la estrella ahí de las orquestas. Y a ti en particular, que tú eres rockero así se te ve hasta en tu físico, ¿qué grupo es tu favorito de rock? Ay, jole, qué pregunta tan difícil. Bueno, uno en español y uno en inglés, para tener 2 y que la gente que no conozca un poquito de rock o que conozca mucho también, pues oye, escucha algunas que tú les recomiendes de música en inglés y música en español. Ok. Fíjate, en español, yo creo que yo me quedaría con, aquí en México, Caifanes, y en el resto del mundo, Soda Stereo. Soda Stereo y Caifanes. Y Caifanes, sí. Okay. Digo, obviamente hay muchos, ¿no? Pero estoy agarrando 2 por decir los más, Por el tipo de ritmos que tiene la letra, ¿qué es lo que detectas más como que... Sí, todo. O sea, en el caso de, por ejemplo, en el caso de Caifanes, esa síntesis que lograron entre la música, aunque no conocemos realmente cómo es la música prehispánica, nos imaginamos que era así con caracolitos y flautitas, ¿verdad? Pero no hay registros fiables de que así era la música de aquel entonces. Pero ellos lograron ese sincretismo entre el rock y lo que se supone que era la música prehispánica. Ok. Afuera tú no existes, solo adentro. O sea, tú escuchas sus discos y sobre todo lo que es el Nervio del Volcán, creo que se llama ese disco, y dices, o sea, sí suenan a prehispánicos tocando rock, ¿verdad? Oye, eso también tiene mucho mensaje subconsciente en todos nosotros, claro. Porque pues de allá venimos, o sea, de cierta forma tenemos la genética y cuando escuchas algo, incluso hasta los aromas y demás que pues de generaciones en generaciones has sentido con tus antepasados,
pues como que se transmiten de cierta forma, ¿no? Sí, se transmite, a pesar, digo, es un caso muy, muy particular. Bueno, las letras, aparte de las letras, son como místicas, ¿no? Son como, no son letras ligeras, son letras que tienen la intención de ir más profundo, ¿no? Y ahorita lo que hablabas, sí, a pesar de que, no sé, por ejemplo, Markovich, que es o era el guitarrista de Caifanes, luego se pelearon, pues él es argentino. Okay. Él es de ascendencia argentina. Y el productor de ese disco es Adrian Belew, que es un guitarrista y productor británico, más conocido porque toca a veces con King Crimson, que es uno de los grupos que ahorita que te iba a decir. King Crimson, que es un grupo de rock progresivo, que para mi gusto es el epítome de la música progresiva a nivel mundial. Ok. Ese pondrías en primer lugar de... ¿Cómo dices que es? King Crimson, como Rey Escarlata. Ok. King Crimson. Ok. Pues para que lo busque la gente y comente también a ver qué les parecieron esas dos grupos, o bueno, esos tres, dos en español y uno en inglés. Y el de inglés, ¿de dónde viene? ¿De dónde proviene ese grupo? ¿Cómo lo encontraste o por qué te gusta tanto? Híjole, ¿dónde lo encontré? Buena pregunta. Porque no es tan común. Digo, sí es como, o sea, sí me suena, pero no es de que los más populares en el mercado, ¿verdad? No, aquí en México sí, bueno, a nivel mundial es música de nicho, pero sí son reconocidos, ¿verdad? O sea, no es un grupo ahí oscuro. Sí, no, claro. Pero ¿por qué los escoges a ellos? Algo tienen que tener. Su desarrollo en todos los aspectos, ¿verdad? Su desarrollo lírico, sus polirritmias, su desarrollo armónico, sí están en otro nivel. Sí están en otro nivel, y hablando de un grupo que, pues ya es un grupo muy antiguo, o sea, es un grupo que ya en los 60 ya era King Crimson. Ok. De hecho, ya tiene varios integrantes que ya fallecieron, etc. Y siguen todavía dando giras. Ok. Y bueno, en ese aspecto de que tú consideres a este grupo como tu favorito, que también es mucho de gustos, ¿verdad? O sea, hay gente que, pues simplemente porque me gusta cómo suena, ¿verdad? Claro. No tiene que tener una particular razón. Pero yo siempre me he preguntado, y tú que estás más en el tema de la música, de la producción, etcétera, ¿por qué hay algunos grupos, en este caso de rock, que despegan y que estuvieron muy arriba por mucho tiempo, por poco tiempo, y otros que pues son más de nicho, más tranquilos, pero que son muy buenos? O sea, ¿crees que haya también hay algo involucrado? O sea, tiene que ver ya más, pues, temas de dinero, política, de mercadotecnia, cosas, porque dicen que también hasta pueden hacer pactos con el diablo y así. Pues, ¿tú qué piensas? O sea, en esos aspectos. Los pactos. Fíjate que precisamente cuando yo estaba joven, digo, en secundaria, me acuerdo que era, la música del diablo, ¿no? El rock era la música del diablo, y Iron Maiden era el diablo, y sí, todo era el diablo, hasta Michael Jackson era el diablo, ¿no? Yo creo que era una técnica de mercadeo, y el diablo vendía. En los 80s el diablo vendía. Ahorita el diablo da risa. Claro. Entonces ya no vende. Claro. ¿Sí? Ya nadie dice que es del diablo, y si dice que es del diablo, pues le van a hacer memes. Sí, era como que ponerlo como prohibido. Sí. Y porque es prohibido, la gente ahí anda de curioso, ¿no? Claro. Y aparte, acuérdate, la música rock empezó como una contracultura después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? El mundo entra en una guerra mundial con todos los cambios buenos y malos que trajo eso, con todas las muertes que trajo. No sé, creo que mató 60 millones de personas, o no me acuerdo cuántas, bastantes. Entonces,
viene una contrapropuesta, una contracultura con el movimiento hippie, etcétera. Y principalmente, inicialmente el rock. El rock era como, no, pues ahora soy rebelde, no me gusta esta sociedad, y esta es mi propuesta, ¿no? Entonces la propuesta fue el rock. El rock fue contestatario en sus inicios, ¿sí? Okay. Y para mí esa es la esencia del rock. O sea, ser contestatario, ser crítico, ser incisivo. Sin embargo, volvemos a lo mismo. El mercado es un monstruo que se traga todo, ¿no? Entonces ahora tenemos grupos de rock, o en los 80s y 90s, que fue Los Beatles también. ¿Esos los consideras como rock o...? Sí. Sí, ¿verdad? Pues ellos son los iniciadores del rock, ¿no? O sea, porque hay desde rock muy tranquilo hasta rock muy heavy, ¿verdad? También. Sí, es que el rock es muy genérico. Y los Beatles fueron el grupo que borró el roll o el and roll, ¿no? Antes era rock and roll, y luego con los Beatles ya empezaron como rock and roll, y luego ya nomás fue rock. Porque el primero en rock and roll, como dices, fue como Elvis, ¿no? Sí, Elvis, Chuck Berry, Jerry Lewis. ¿Ellos fueron los iniciadores, tú crees que de ese tipo de estilo de rock? A nivel comercial, sí. Okay. El rock and roll en sí existe en Estados Unidos desde mucho antes, y todavía hay una tradición que le llaman el boogie woogie, que es piano, es bailado y es un pianista, ¿no? Y el boogie woogie es muy anterior al rock and roll, y tú lo escuchas y es rock and roll. O sea, no hay ninguna diferencia. La diferencia es que no hay guitarras eléctricas, no hay baterías, pero el ritmo, los acordes, todo es rock and roll. Okay. Y es muy anterior al rock and roll. Pero hubo que esperar, vamos a volver a temas sociales, hubo que esperar a que una persona blanca, que era aceptado por las mayorías blancas, trajera el rock and roll que venía desde décadas anteriores, lo trajera a niveles masivos, que fue Elvis Presley. Ok, ya. ¿Y esos, tú crees que dentro de todas las ramas del rock, ese es el rock más como tranquilo, o hay algún nombre de algún rock como que el más light, por así decirlo? No, pues es que en estilos de rock hay cientos, incluso hay rock atmosférico, por ejemplo. Entonces puede ser muy light. O sea, cientos entonces. Sí, hay cientos. Sí. Okay. Nosotros, los civiles normales, pues conocemos si acaso unos 5 o 6 estilos de rock, ¿verdad? Es correcto. Que son los más comerciales, pero entonces sí hay un chorro de... Sí, hay bastante. De géneros. O sea, géneros, subgéneros y subgéneros de los géneros, etcétera. Ok. ¿Y tú en cuáles son de los que te especializas más? Ay, híjole. Bueno, yo sí diría que el rock en general. Fíjate, ahorita mi banda actual es de country rock. Okay. Mucho guitarrazo, etcétera. El rock se nutre del blues, del country. El country es muy anterior al rock, o al rock and roll incluso. Algo de música clásica, sí, algo, o música europea más bien. Y yo, más que, pues sí, no sé si es decir que estoy especializado o no, pero es todo lo que tenga que ver con guitarra eléctrica, llámese desde jazz hasta rock, pero no hay una línea que tú digas, aquí se acaba el jazz y empieza el rock, o aquí se acaba el blues y empieza el rock. No hay algo así muy formalizado. No se puede, o sea, porque encuentras cientos de bandas que mezclan estilos muy diferentes entre sí. Yo creo que para que se llame rock tendría que básicamente tener el sonido de una guitarra, una batería, un bajo, y seguir patrones rítmicos en 4/4
con el tiempo fuerte en el 1 y la tarola en el 2, tiempo fuerte en el 1 y 3 y tarola en 2 y 4. Estoy generalizando mucho. Sí. Pero ese tipo de ritmos y uso de escalas pentatónicas en la guitarra, ya eso por sí solo lo va a hacer sonar a rock. Ok. Sin embargo, el rock es muy amplio, ¿no? Entonces tenemos rock sinfónico y tenemos rock melódico y tenemos rock pesado y la verdad es que si tú buscamos en Google, por ejemplo, estilos de rock, te va a aparecer una lista. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Y rock art y o sea, y hasta nombres que esto ya me suena muy, muy inventado, ¿no? Si se lo sacaron así de la manga los nombres, muy ¿qué tipo de nombres es este? Pero el rock es muy amplio, pero básicamente yo creo que para que sea rock, para que sea considerado rock, debe tener esas características que acabo de mencionar. Tú en tu experiencia y también con la cuestión de que también te gusta algo de la ciencia, no sé si estés muy familiarizado de que pues en ciertos tipos de música, ciertos tipos de tonos o de niveles de ruido, etcétera, pues puede provocar algo en el cuerpo, o sea, como reacciones, ¿no? Tanto una música te puede relajar, como una te puede alterar, como una te puede poner feliz, triste y ese tipo de cosas. En el rock también pasa eso, o sea, pasa que tú puedes estar escuchando un rock muy tranquilo y te sientes bien, o sea, en tu experiencia, ¿has sentido algo, o sea, la música te ha pegado en algún aspecto? Claro, si no fuera músico, ¿no? Okay. La música tiene un componente 100% emocional. Digo, sí lo puedes tratar de manera intelectual y científica, etcétera, pero la respuesta que te hace tener es emocional. Okay. ¿No? Entonces... es como también un lenguaje universal, ¿verdad? O sea, es como que si escuchas de una cierta forma, aunque sea en China, aunque sea en Rusia, aunque sea en cualquier parte, como que te va a pegar, ¿verdad? O sea, es correcto. Sí. Digo, los seres humanos estamos genéticamente ya predeterminados a escuchar ciertas frecuencias. La escala musical occidental, la de do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tiene mucho que ver en cómo se comporta el sonido en la naturaleza. Le llamamos la serie armónica, ¿verdad? Cualquier sonido tiene una serie de armónicos o de o sonidos, subsonidos, por decirlo de alguna manera, que se agrupan. Y si tú los pones en cierto orden, te da la escala musical. ¿Verdad? Porque mucha gente dice, pues, ¿de dónde sacan do, re, mi, fa, sol, la, si, do? ¿Por qué no otros sonidos, etcétera? Uh-huh. Y si usamos otros sonidos, suena como desafinado. Okay. Y hay quien dice, no, es que es cultural. Toda la civilización moderna proviene de los griegos y la escala musical se inventó en Grecia, entonces por eso la consumimos. Puede ser que sí, en cierto aspecto, pero también hay una manera en la que los sonidos se organizan de manera natural, y eso no tiene que ver con la cultura, simplemente así los escuchamos, se llama, te digo, la serie armónica, y las escalas están contenidas dentro de la serie armónica. Entonces, ya desde ahí, todos los seres humanos escuchamos los sonidos de una manera similar, y como la música son sonidos y silencios, pues sí constituye un lenguaje universal. ¿Tú crees que haya sido el primero de todos, la música, de cierta forma? O sea, que no sé, nuestros antepasados empezaron así o sea, como que para comunicarse también, o para sentir, o en realidad, ¿qué piensas? ¿Crees Híjole, que es posible? Mira, es muy difícil determinar eso porque como no hay restos arqueológicos, como pruebas, evidencias. Como pruebas, uh-huh. Es muy difícil saber qué pasó hace 10,000 o 15,000 años o más. Sin embargo, por ejemplo, las pinturas rupestres, pues esas sí han sobrevivido y se pueden datar. Y de las que tenemos evidencia, pues son las pinturas rupestres, ¿no? O ciertos objetos que hicieron con las manos, que se pueden datar con carbono 14. Y la música, pues yo creo que sí, muy probable sí. O sea, el primer instrumento que tenemos todos los seres humanos es la voz. Entonces, yo creo que
con voces y con algunas, no sé, troncos huecos o cocos o Cualquier cosa que cualquier te cosa que encuentres, ¿no? tuvieran a la mano que fuera percusivo. Yo creo que así empezó la música yo y mucha Sí, gente, ¿verdad? no, y ahora hay, o sea, te encuentras incluso videos que hacen todos los sonidos, pues gente, con la boca, ¿no? O sea, que hacen un tambor, que hacen hasta una guitarra, que Es que correcto. y pues está bien impresionante porque pues el cuerpo humano en realidad tiene unas habilidades muy Sí. cañonas para producir música también, Es o sea, correcto. pero con nuestro propio ser. Es correcto. La música y la danza yo creo que aparecieron desde el inicio de la civilización de la humanidad. Ok, ok. Bueno, otra cosa que te quería preguntar, ¿por qué el rock, algunas personas, pues como decías, la considera, o sea, en especial el rock heavy, que es muy, muy intenso, que no lo aguantan o que dicen, oye, pues que es del diablo, cuando en realidad hay algunas de heavy rock que yo he escuchado que dicen cosas, pues muy interesantes, o sea, muy, muy, Claro. y nada que ver con, pues el diablo ni nada de eso, pero pues también es como que mucho ruido, como que no está acostumbrada la gente. Puede ser, sí. Fíjate, es algo chistoso. Te digo, en los 80s el diablo vendía, ¿no? Era un recurso de mercadotecnia y vendía discos. Ahora el diablo, te digo, no vende. Es una cuestión de a la mayoría de la gente le va a causar risa, ¿no? Y todo cambia. Por ejemplo, AC/DC era un grupo pesado en los 80s. Ahorita AC/DC lo usan hasta para niños chiquitos. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Películas, juegos pues ya ves que está el Guitar Hero. Es correcto, sí. Entonces, cambia la percepción de lo que era la música. Digo, acuérdate que en su tiempo hasta Elvis Presley era satanizado, ¿no? Y entonces ¿Sí? escuchas a Elvis Presley y estoy, es muy suave, es muy ligero su música, ¿no? El jazz también era considerado una cuestión del diablo porque hacía que la gente se moviera de cierta manera, y ahora el jazz es considerada como música de culto, de élite, ¿no? Uh-huh. Entonces, la percepción y los valores de la sociedad van cambiando con el tiempo. Incluso, por ejemplo, ahorita las nuevas generaciones, hay chavos que no les gusta el rock para nada, ¿verdad? Y esto acá, o sea, ahora estas generaciones se parecen a las generaciones de mis abuelos. Uh-huh. ¿Verdad? A mis abuelos no les gustaba el rock y ahora a las nuevas generaciones, en una generalidad, tampoco les gusta el rock o no les llama la atención. Sí, y a cómo va la sociedad, quién sabe qué pasará en 20, 30 años cuando ya todos los adultos y todos los niños y todo, digo, va evolucionando la música, pero pues quizá algunas hasta se empiecen a querer como extinguir algunos tipos de género, ¿no crees? Yo creo que extinguirlos va a ser muy difícil. Yo, por ejemplo, ahorita todavía seguimos escuchando Beethoven y seguimos escuchando Bach. Sí, 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 no se no, extinguen. y hermosas, o sea, Claro, van a trascender. Fíjate que yo creo que tiene mucho que ver, volvemos a lo mismo con la economía, con la lógica de mercado y cómo incluso los gobiernos pueden hacer, si tienen la voluntad, pueden hacer algo para preservar el legado cultural de una sociedad. ¿A qué me refiero? Bueno, me dicen, oye, es que el reggaetón está de moda. Sí, ahorita está de moda, pero fue una moda, yo me pregunto, ¿qué tanto fue orgánico? O sea, ¿qué tanto fue que la gente realmente empezó a escuchar reggaetón? Uh-huh. ¿Y qué tanto fue provocado por la misma industria? En el que si tú escuchas reggaetón día y noche, te va a acabar gustando el reggaetón. Sí, claro. De tanto que te lo ponen. Exactamente. Y es algo que ahorita ya no está tan fuerte como... No, el reggaetón, o sea, ya es prácticamente, pues ya pasó de moda, ¿no? Ese es el detalle. Que y duró muy poquito. Pues no, porque el primer reggaetonero fue el General en el 89. O sea, duró más de 30 años el reggaetón. 30 años. Sí. Ok. Claro que cuando empezó el General, era una cosa rara, oye, trae unos ritmos raros y habla como antillano. Entonces era algo que en aquel entonces no. El rock estaba muy fuerte cuando salió el General. Entonces, el reggaetón empezó como una contracultura. También.
Sí, el reggaetón, sí, empezó como una contracultura. Entró como el rock. Buscan Sí, buscan sí. el general. No me acuerdo si es panameño o colombiano. Alza la mano si tú estás gozando. Alza la mano si tú estás gozando. Alza la mano si tú estás gozando. Muévelo, muévelo, qué sabrosa. Muévelo, muévelo, ¿cómo lo haces? Ven a bailar, ven a gozar. Muévelo, muévelo, qué sabrosa. Y de ahí ya empezaron a Don Omar y que los demás, ¿verdad? Teo Calderón y los más Bueno, antiguos. esos ya son más nuevos todavía, porque del general estuvo otro, creo que este era puertorriqueño, se llama Big Boy, creo que se llama, que tuvo un exitazo que se llama Mis ojos lloran por ti, que empezaba como una balada y luego empezaba, sí, y luego Big empezaba Boy, como, sí, claro. ajá. El mundo caerá sobre mí, baby. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí, girl. Mis ojos lloran por ti. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí, girl. Mis ojos lloran por ti. Sí. Ese fue en los 90s. Ok. Y después ya empezaron todos los que tú me dices, Don Omar y Pitbull y bastantes, la verdad no los escuché nunca, o sea, a lo mejor escuchaba cuando iba al, no sé, algún bar o en el radio de alguna vez, pero no fue música que yo consumía. Pero, pues te digo, yo me pregunto, oye, ¿qué tanto es una moda creada y qué tanto es una moda orgánica que la gente realmente empezó a escuchar ese tipo de género? ese Que, tipo de género. pues, como dices, a final de cuentas hay ciertas canciones o ciertos grupos que esos nunca van a pasar de moda. Incluso te das cuenta en los Pal Nortes, ¿verdad? Uh-huh. Que pues en este caso es el evento más grande, creo que no sé si de México o del norte de México, pero pues está muy variado, o sea, hay muchos de rock, muchos de cumbias, de vallenatos, De todo. de reggaetón, o sea, de todo. ¿Sí has asistido a alguno de esos, por cierto? No, fíjate que no. ¿Nunca? No, nunca. Sí, porque de repente sí vienen algunos, pues, muy famosos, incluso de rock. Sí. A mí me ha tocado ver y escuchar ahí en esos eventos, y pues, digo, toda la gente De todo tipo. también. Hay eventos grandes aquí de ese tipo, de ese estilo, pero más de rock, que tú conozcas aquí en México, o es más allá en Estados Unidos. Bueno, no. Si hablas de grandes, los grandes están Allá en en Estados Unidos, a lo mejor en Inglaterra, hacen sí los grandes conciertos, ¿no? Aunque la época de los grandes conciertos, pues ya me acuerdo, no sé, acuérdate de Iron Maiden o Pink Floyd, incluso Metallica, que llenaban estadios, ¿no? Como que esos eventos empiezan a decaer y ahora vienen los festivales, ¿no? Sí. Donde tú pagas un boleto por día o por días, etcétera, y tienes derecho a ver a cualquier cantidad a varios de bandas. Como que eso ya se está haciendo más de moda, ¿verdad? Porque, digo, siempre está igual, uno solo, ¿verdad? Un solo grupo, pero pues claro, la gente busca como que más ahora cantidad, no tanto calidad, por así decirlo. Pues, y las disqueras también, mira, es que volvemos otra vez a lo mismo, es la lógica de mercado. Si tú un artista dice, oye, si yo solo puedo meter X cantidad de personas en un recinto y cobrar el boleto en tanto, pues ¿por qué me voy a ir a un festival? Uh-huh. Él hace su concierto, él, ¿verdad? Ese artista. Sin embargo, los artistas, pues tú sabes que todos suben y luego bajan y luego a lo mejor van a subir y vuelven a bajar. Entonces es muy difícil que un artista se mantenga todo el tiempo arriba. Entonces cuando ya van bajando, dicen, no, pues de no llenar un estadio a presentarme en un festival muy masivo, pues me presento en un se adaptan la gente. Sí, se tiene que adaptar, digo. Wow, ahorita que platicamos de Elvis, en este caso, no sé si viste la película de Elvis, que acaba de salir hace, creo que el año pasado, año antepasado. No. ¿Alguna así como serie o película que tú hayas visto que digas, oye, pues está buena, o de rock, que tú también nos puedas recomendar, darle o algún documental o algo que tú te haya llamado la atención
para nosotros como que poder investigar o conocer más del tema de rock. Claro. Bueno, Pink Floyd The Wall, esa yo siempre la recomiendo. Es una película. ¿Qué viene siendo? ¿Es película? Es película, es disco y película, o sea, es un disco doble y hicieron una película en base a ese disco, ¿verdad? Ok. Dirigida por Alan Parker, que era un director de cine. ¿Esa de qué se trata más o menos? Pues básicamente es la vida de un rockstar en Los Ángeles, California, y está fumadona, no es así tan objetiva, pero trata de las situaciones en las que se enfrentan los rockstars, ¿no? De groupies, drogas, no estar a tiempo para el espectáculo porque están en mal estado. O en fiestas. Exactamente. Que son las típicas películas que están sacando ahora, ¿verdad? Que de Lady Gaga y de varios que han, o sea, sus vidas. Sus vidas, y luego habla de la infancia del rockstar, porque el papá murió en la guerra, etc. Entonces habla un poquito o refleja un poco la idiosincrasia de aquel entonces, ¿no? We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Y luego hay uno que yo recomiendo bastante, pero es en plan como cómico, se llama This is Spinal Tap, que es un grupo ficticio de heavy metal, pero lo hacen en versión chistosa, un poco mofándose de la industria. Ya. ¿No? Ok. Entonces también lo recomiendo bastante. The Peak of Destiny con Jack Black, también lo recomiendo bastante. Es también al estilo de Spinal Tap, mucho más actual. Y de ahí salió también un grupo que se llamaba Spinal Tap, donde Jack Black, que es un cómico o actor estadounidense, él también es cantante. Entonces, la verdad tiene rolas muy divertidas. La película está súper divertida. Ok, pues gracias por los tips, porque sí están muy interesantes. Y también te iba a preguntar, tú en el ámbito ahora más de la producción, que hayas tenido alguna experiencia con algunas personas que tú hayas pues enseñado, instruido en el área de la música, o que te haya tocado alguna experiencia con algún artista, pues no sé, verlo en vivo, o cerca, tocando, lo que nos puedas platicar, algo así como interesante de ese tema, de la producción. Pues he trabajado con de todo, o sea, digo, no te voy a decir que trabajo con puros famosos, de hecho con famosos son con los que menos trabajas, generalmente trabajas más con el staff también, ¿no? ¿O a qué te refieres? No, producir, el término de producción es, híjole, súper amplio. La ley lo define como la persona responsable de imprimir en un medio físico las ideas musicales. Entonces, desde el que hace una partitura hasta el que le pone récord a la máquina de grabar, ya por definición eso es producción. Ya viene siendo un productor. Okay. Pero luego también hay productores que no saben nada de música, hay productores que no saben nada de música, nada de ingeniería, sin embargo siguen produciendo porque son los responsables de que el producto suene de tal manera o que se dirija a tal sector del mercado. Entonces, pues no sé, a lo mejor estuve de aquí de México, había un grupo que se llamaba, ya se me olvidó, Radio Caos. Era un grupo creo que de Querétaro. Querétaro tuvo algunas rolas ahí que pegaron a nivel nacional en los 90s. El disco lo grabaron en Los Ángeles. Ahí estuve yo con ellos. Ya los estuviste asesorando y produciendo todo lo que hacían. Sí, okay. Sí. O ayudando, más bien ayudando en la producción. Y aquí, pues no sé, he producido un montón de artistas. Okay. Desde, la mayoría, te digo,
artistas que a lo mejor ya ni siquiera están en el giro, ¿verdad? en el medio, en el giro, ¿verdad? Ya se dedicaron a otras cosas y ya son papás y ya son, o sea, ya se dedicaron a otras cosas, ¿no? Y básicamente la función del productor ha cambiado un poco. Antes eran las disqueras lo que querían era vender discos, entonces firmaban a una banda o a un artista y y le encargaban al productor que le dieran un sonido para que ese disco pudiera vender lo más posible. Esa era básicamente la misión. La ambición del productor. Entonces el productor quedaba en medio entre la creatividad del artista y lo que la disquera pensaba que iba a vender, ¿no? Okay. Entonces la disquera, pues generalmente las disqueras antes, ¿verdad? Decían, no, pues no me importa mucho, o sea, sí, qué bueno que traigas tú tu filosofía y tu propuesta, pero yo lo que quiero es vender. O sea, yo te voy a meter un dinero para promocionarte, irte de gira, etcétera, pero yo quiero asegurarme que ese dinero también tenga que sea negocio, ¿verdad? Que sea negocio, ¿verdad? Porque si tú dejas a los artistas solos, ellos van a no sé, y es en un viaje bien... en un viaje y a lo mejor al artista dice, no, pues a mí no me interesa si hace dinero o no, pero la disquera va a decir, no, pues a mí sí, es me como interesa. un balance. Es un balance, exactamente. Okay. Entonces, el productor tenía esa función cuando te contrataba una disquera. Y luego cuando te contrataba un artista, era algo parecido. Entonces, ¿quién era tu jefe? ¿Era la disquera o era el artista? Si te contrataba la disquera, pues tú tenías que responder a la disquera. Y si te contrataba el artista, pues tú tenías que responder a lo que el artista quisiera. Y el artista te puede decir, no, pues yo te contrato, pero quiero sonar, mira, tengo estos grupos, quiero lograr un sonido parecido a lo que ellos tienen, ¿no? Porque ese es el nicho de mercado que yo quiero dedicarme. Que ahora es mucho de lo que hay ahorita. Ahorita los artistas ya son muy independientes. O sea, ya ahorita la figura de disquera, ya no le ponen tanto respeto como... Pues es que ya no están firmando nadie. O sea, las disqueras están ahorita viviendo o sobreviviendo. Hubo una crisis, ¿no? También. O sea, yo creo que ya van a desaparecer como grandes disqueras. Las grandes disqueras se convirtieron en distribuidoras de películas. Sony, Warner, Universal, RCA, por ahí me falta otra. Pues ya dejaron de ser disqueras en sí y ya se dedicaron nada más a distribuir películas. Y siguen viviendo del catálogo que tenían de hace tiempo. Y lo vemos, ¿no? O sea, hay grupos, vamos a hablar de un grupo muy actual que se llama Matute, que es un grupo muy bueno, buenísimo. Son del DF, pero ellos lo que se dedican es a tocar covers. Okay. Y llenan estadios. ¿Pero qué se dedican a tocar? Covers. Covers. Ah, ya. Covers, y tocan covers de todo, desde inglés hasta Lupita D'Alessio. Okay. De hecho, el guitarrista y cantante es uno de los hijos de Lupita D'Alessio. Entonces, o tú ves los remakes, o sale un cantante, o los programas que ha habido de talentos, que se llaman La Voz, etcétera. Pues lo que la intención de ellos no es generar música nueva, la intención de ellos es tomar un tema de hace años, que ya saben que ya funcionó, que está en el gusto de la gente, que la gente lo conoce, y sacar una versión propia, ¿sí? Entonces, ya no están firmando talentos nuevos las disqueras. Es poco lo que ves de talentos nuevos. Los talentos nuevos, o sea, sí se sigue haciendo salsa, se sigue haciendo rock, se sigue haciendo toda la música que se hace con instrumentos reales, pero ya de manera como independiente. Cada quien lo produce a su manera y a su forma y en su estudio que quiere, ¿no? Exactamente. Ya el artista ahora es el responsable de todo, ¿no? Okay. El artista ya tiene que componer, dirigir, producir o contratar un productor, publicidad, redes, ya es más fácil. Sí, aparte, hay mucha gente que puede ver tutoriales y puede ver cosas en YouTube. Obviamente, pues no es lo mismo que en vivo, ¿verdad? Porque claro, desde una clase la puedes ver, te la pueden enseñar en YouTube, hasta un proceso de un productor, por así decirlo. Pero bueno, pues, como dicen,
zapatero a sus zapatos, ¿no? O sea, si te dedicas también a una cosa y quieres también hacer muchas cosas, pues a veces no es la misma calidad, o también no tienes la misma habilidad para hacerlo que otra persona, ¿verdad? Y Sí. que también no le vas a entender igual en un video que en persona. O sea, hay muchas cosas que varían ahí, ¿no? Claro. Y todo, eso también tiene que ver con la calidad, lo que dices tú de hacer tantas cosas. Por ejemplo, si yo soy un artista independiente y quiero subir un video, ¿ya? Entonces a lo mejor, como no soy cineasta, ni estudié cine, ni estudié nada de artes visuales, a lo mejor agarro un celular y me grabo yo tocando la canción y luego uso una aplicación de la red, de la nube ahí para darle una manita de gato y ese ya es mi video. Y tú te dedicas a esto, del video. Entonces, dices, ay, pues está muy básico. Pues sí, está muy básico. O sea, lo mismo pasó con la música. Ahora con la inteligencia artificial, o sea, ya tú no necesitas saber música, necesitas saber meter un prompt en una aplicación. Y saber más de programación, casi, ¿no? Sí, ni de programación, nomás saber hacer las palabras indicadas y te hace la música. Yo creo que el futuro de la música está en vivo. En estudio ya... Incluso el papel de productor o el rol de productor, mi hipótesis es que va a empezar a disminuir y cada vez va a ser menos importante. Antes el productor, cállate, el productor, no era el señor productor. Y yo creo que ahora ya con las herramientas de inteligencia artificial y de computación que tenemos, ese papel empieza a disminuir hasta que se va a disolver. Okay. Muy diferente de en vivo, porque tú en un grupo en vivo o tocas, o sea, no le puedes decir a la computadora toca por mí. Y quién sabe cómo va a estar al rato con los proyectores y todo eso, porque allá en China o en otras partes ya he visto o he escuchado que hasta hacen shows con puras máquinas, o sea que prácticamente son como hologramas en el escenario, que sale hasta Michael Jackson, sale cualquier, pero se ve muy real y o sea, cómo va evolucionando esa parte también, ¿verdad? Esa tecnología, en cuanto a audio, ya existe desde hace mucho tiempo, son las secuencias. O sea, ahorita hay, por ejemplo, yo tengo grupos en los que, oye, somos 4, pero necesitamos la música de 10 personas. A lo mejor yo soy guitarrista, pero en la canción que voy a tocar hay 3, 4 guitarras, y hay teclados, y hay violines, y hay voces, y esto, oye, para recrearlo en vivo, necesitaría 11 personas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Toco en vivo mi parte y el baterista, el bajista, etcétera, tocan en vivo sus partes, pero los instrumentos que no están, a lo mejor los completo con una secuencia, con música pregrabada, pero nada más esas partes. Entonces, es una interacción entre la máquina y los es como una mitad, ¿no? Un balance. Es como un balance. O sea, todavía hay lo que tú estás viendo está en vivo, pero no todo lo que estás oyendo está en vivo, ¿no? Sí, lo demás está atrás, backstage, por así decirlo. Ajá, exactamente. Entonces, ellos lo que hacen con la tecnología es exactamente eso, pero lo sincronizan con hologramas. Okay. Sí. Entonces, pero auditivamente ya existe eso. O sea, aquí lo puedes ver con los famosos grupos que usan secuencias, ¿verdad? Que es otro tema de ética, ¿no? Que hay quien dice, no, es que consecuencias es hacer trampa, o consecuencias no estás tocando. Pero también depende cómo lo uses, un poco como el autotune, ¿no? Tú usas la secuencia, si yo te pregunto, a ver, yo tengo un grupo de 4, bajo, batería, guitarra y voz. Bajo, batería, guitarra y voz, sí. Bajo, batería, guitarra y voz. Y luego escuchas unos violines y unos teclados que no los traigo en vivo, que a mí como artista me costaría dinero contratar a alguien, y eso mismo redundaría en que le tengo que cobrar más al cliente. ¿Sí? Entonces te pregunto, oye, si hay unos teclados ahí, pero nadie de nosotros somos tecladistas, estamos tocando nuestros instrumentos en vivo, ¿se vale o no se vale? Entonces ya queda una pregunta en el aire. A lo mejor lo que no se vale es decir, oye, hacer playback, que la gente confunde la secuencia con el playback. El playback es hacer como que canto, sincronización, pero no estoy cantando. Ya. Sí, y lo que hacen muchos ahorita, ¿verdad? Porque también eso es otro tema, porque hay mucha gente, artistas, muchos cantantes, que les sale muy bien en grabación y que en vivo, pues
hablan o cantan de diferente forma y por todas las variaciones y autotunes Es correcto. que les ponen. Y pues incluso hay gente atrás que está como que ayudándolos con otro micrófono. Es correcto. O le ponen el playback, como dices, en ciertas canciones que no llegan a esos tonos, etcétera. Yo he notado mucho ese estilo de que se está usando mucho en conciertos en vivo incluso. O sea, Sí. que ya dices, híjole. Y te das cuenta por detallitos. Y más me imagino los músicos que tienen eso bien desarrollado, ese sentido. Pues sí, uno se da cuenta pues, que un músico que pues alguna persona que le sepa, pues se va a dar más cuenta, ¿verdad? Pues ese es el riesgo que estamos corriendo. Entonces, esa es la ética. Y bueno, ya la ética ya recae en cada persona. Y eso sucede en todo, ¿no? O sea, hasta en las modelos. O sea, hay modelos que a lo mejor están muy bonitas físicamente. Y le toman foto y aún así con Photoshop las retocan. Ah, sí, claro, sí. O sea, la tecnología ahorita no sabemos qué va a pasar. Y, por ejemplo, cantantes de ópera que cantan impresionantes, también les ponen su autotune. Entonces, oye, si hay gente que no necesita o que no necesitaría, nos acostumbraron tanto a escuchar la música tan perfecta que ya cualquier cosa la quieren borrar, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso yo digo que el futuro de la música se sale de los discos ahorita. El disco o la grabación es un medio para llegar a la gente a través de redes sociales, etcétera. Pero no es como antes. Antes, los mismos Beatles ya no daban conciertos. O sea, ellos dejaron de dar conciertos y se hicieron millonarios de vender discos. Ahorita de vender discos nadie va a comer ni... Sí, es totalmente al revés. Ni una hamburguesa. Todo tienes que hacerlo en vivo. Sí, incluso hasta los mismos artistas pues tienen sus programas en YouTube y en varias partes y ahí lo suben y pues de ahí monetizan también. O sea, ya de otras formas, otras maneras también se adaptaron ellos, ¿verdad? Así es. Bueno, antes de acabar este episodio, quería preguntarte de alguna de las personas que tú has producido o que has conocido en este medio, alguna frase que quieras pues decirle a la gente en cuestión al rock, la música o alguna anécdota que nos quieras platicar ya como última parte de este episodio. Ah, ok, anécdota. Híjole, pues sí. Si alguna anécdota, algún pensamiento o si acaso de algún grupo que dicen alguna letra que se te haya quedado, o sea, que te haya pegado y que te haya, por así decirlo, cambiado tu forma de pensar o tu vida o tu camino. Híjole. Pues discos que me hayan influido mucho a mí, en sí todo el disco, por ejemplo, Pink Floyd, The Wall. Pink Floyd, The Walk. The Wall. La pared, sí. La pared, ok. Sí. ¿Su letra Sí, las letras son letras, digo, profundas, a pesar de que es un poco fantasioso el concepto del disco, las letras se me hacen profundas. Otro grupo que yo recomiendo mucho es Genesis. Ok. Bastante, tienen letras. ¿De qué país es ese? También son británicos. Británicos, sí. Es Phil Collins en la batería, nomás que luego Phil Collins hizo muy comercial, ¿verdad? Con Disney, etcétera, ¿no? Ok. Pero era Phil Collins en la batería y era Peter Gabriel en las vocales. ¿Al músico que más admires y por qué? Se me pasaba a preguntarte eso. Músico que más admire. Es que he tenido como que... una como evolución. Sí, exactamente. Pero alguno que, digo, me imagino que son varios, pero algunos sí en que... En su momento, Steve Vai. ¿Qué tipo de instrumento toca? Es guitarrista. ¿Guitarrista? Es guitarrista virtuoso. O sea, okay. Es muy técnico. ¿Por qué él lo admiras en ese aspecto? Por a dónde llevó la guitarra. Sí llevó la guitarra, a pesar de que en la guitarra eléctrica yo considero que hay básicamente dos guitarristas muy influyentes de los últimos tiempos. Uno es Jimi Hendrix y otro es Van Halen. Y
básicamente todos los guitarristas tú los puedes, o la mayoría, no todos, la mayoría de los guitarristas tú los puedes agarrar y decir a cuál de los dos tienen más influencia, ¿no? Steve Vai, yo lo siento muy influido por Van Halen o por lo que hizo Van Halen, ¿no? Técnicas de 2 manos, distorsión, armónicos con la púa, etcétera, pero lo llevó a otro nivel. Hay un músico que ya falleció que se llama Frank Zappa, que me gusta mucho su música. Busquen, Frank Zappa tiene, no sé, creo que grabó como casi 200 discos en su vida. O sea, es bastante, muy prolífico y su nivel de música o su nivel conceptual era bastante alto. Entonces él era guitarrista y el lenguaje común era el rock, pero exploró desde la ópera hasta la zarzuela, o no sé, un montón de estilos, sin importarle mucho el éxito comercial. Entonces eso lo hacía un poco como más auténtico, ¿no? Y Steve Vai fue contratado por Frank Zappa, entonces absorbió todo el aprendizaje de Frank Zappa y eso lo llevó a la guitarra y sigue haciendo cosas bastante interesantes. Entonces, él yo creo que me influyó bastante. Pink Floyd me influyó bastante. David Gilmour en especial en lo que es la guitarra. Y otros, es que han sido muchos. Han sido, no sé, te puedo decir de flamenco. No, pues es todo el mundo. Sí, nada más en los puros géneros. Ese es un mundo. Yo me imagino en los artistas y en los músicos, ¿no? Así es. Pues bueno, alguna red social, algún WhatsApp o algo que la gente que se quiera meter en este tema del rock o de la música en general quiera contactarte para pues tus cursos, tus clases. Sí, claro. En Facebook me pueden encontrar como Héctor Leal, así nada más. Y en Instagram me pueden encontrar como @rockscientist, ROCK, está un poco scientist, o sea, es scientist de científico en inglés, ROCKSCIENTIST. Ok. Rock Scientist, ahí me pueden encontrar. Excelente, pues ojalá que mucha gente se anime porque siempre el practicar algo diferente o incluso el practicar un instrumento pues te va a ayudar y te va a mejorar en algo, en el cerebro, en tu ánimo, etcétera. Entonces, pues no está de más pensarlo. Y pues bueno, gracias por acompañarnos en este episodio. Suscríbanse, compártanlo, denle like y pues aquí estamos, cualquier cosita. Come on, hold my hand. I wanna contact the living.